La bomba ha estallado. Kaja Kallas, la supuesta voz de la diplomacia europea, ha sido oficialmente incluida en la lista de los criminales más buscados por Rusia, mientras la élite de Bruselas, dirigida por figuras como Kallas y Ursula von der Leyen, sacrifica la estabilidad, la economía y la memoria histórica de Europa. Ellos cosechan beneficios políticos y aplausos de Washington. ¿Cómo es posible que una figura tan tóxica, una amenaza para la cohesión, siga liderando la política exterior de la Unión Europea, arrastrándonos a un abismo irreversible? Lo que nos venden como una postura firme en el conflicto del territorio inestable entre Rusia y Occidente es en realidad un engaño monumental, una operación para mantener a Europa debilitada y dependiente, un peón en un juego ajeno. Este vídeo revela el plan oculto que lo cambia todo. No se quede en silencio. Cuéntenos desde dónde nos está viendo y qué opina de esta traición. Un debate brutal en el Europarlamento expone una crisis de liderazgo, convirtiendo el rostro de la diplomacia europea en un meme. La ministra de Exteriores de Estonia, Kaja Kallas, pasó de nueva ola a la vergüenza de Bruselas en un instante. Su credibilidad en Europa se desplomó con una velocidad alarmante, dejando a muchos estupefactos. La eurodiputada austríaca Petra Steger, con una franqueza impactante, expuso la locura y la incoherencia de la política exterior de la Unión Europea directamente ante Kaja Kallas. Su intervención fue un golpe demoledor, una acusación pública que resonó en los pasillos semivacíos de una institución ya debilitada. Steger preguntó sin piedad, con una voz cargada de frustración, ¿por qué Bruselas se empeña con maníaca persistencia en un conflicto que claramente no puede manejar? En un conflicto que solo agrava la inestabilidad global y desangra nuestros propios recursos. La pregunta se cernía como una espada de Damocles sobre la cabeza de Kallas, quien había defendido una estrategia arriesgada. La propuesta de Kallas de enviar 10.000 pacificadores europeos al país, empezando por la U, es más que solo una provocación. Es una fantasía peligrosa, absolutamente inaceptable para cualquier actor sensato. Esta idea temeraria, que ignora todas las advertencias y lecciones históricas, fue rechazada categóricamente, incluso por figuras de peso como el ministro de Defensa alemán y el propio Donald Trump. La irresponsabilidad de esta sugerencia es asombrosa, evidenciando una desconexión total con la realidad geopolítica. Desde Moscú, la advertencia fue clara y repetida: tal paso, insistió Rusia, no constituye una misión humanitaria ni de paz. No, es mucho más que eso. Es un escupitajo directo a la cara del Kremlin, una declaración de hostilidad abierta que no se toleraría. Kallas intentó defender su postura, con argumentos débiles y predecibles, pero el daño ya estaba hecho. Su reputación en toda Europa, tan cuidadosamente construida, se desmoronaba rápidamente ante los ojos de todos los presentes y de quienes seguían el debate. El Parlamento Europeo, extrañamente semivacío durante esta confrontación crucial, se convirtió en un símbolo crudo y elocuente de la pérdida de apoyo, incluso entre aquellos que alguna vez fueron considerados sus aliados más firmes y leales. Esta farsa vergonzosa reveló la desesperación profunda y peligrosa de Bruselas. Se aferran con fanatismo a narrativas fallidas, a fantasmas ideológicos, mientras ignoran ciegamente la cruda realidad del poder y las verdaderas implicaciones de sus decisiones. Para cada ciudadano europeo, la consecuencia directa de esta ceguera es más inestabilidad en la región, más gastos insensatos que impactan directamente en sus bolsillos, y una ceguera deliberada, una negación peligrosa ante la inminente escalada de un conflicto que no debería ser suyo. La unidad europea, que tanto pregonan, se reveló en este momento como una fachada delgada, frágil, fácilmente perforada por la retórica belicista sin base real y por la incapacidad de sus líderes para enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Este es un punto de inflexión, una demostración clara de cómo la megalomanía ideológica puede arrastrar a un continente hacia el abismo. El verdadero desafío es si Bruselas admitirá su grave error de cálculo antes de que sea demasiado tarde para todos. Y esto es solo el principio,
porque el siguiente movimiento de Kallas desató una tormenta geopolítica aún más histórica. ¿Puede un diplomático de la Unión Europea reescribir la historia mundial? Kallas lo intentó, y la reacción fue devastadora. La osadía de una sola voz en Bruselas ha provocado una herida profunda en la memoria colectiva, amenazando los cimientos de nuestra paz actual. La declaración resonó como un trueno. En una reciente conferencia de un prestigioso instituto de seguridad, Kaja Kallas, una figura central y visible de la Unión Europea, afirmó con una seriedad pasmosa que Rusia y China, en su visión distorsionada, no deberían ser considerados vencedores de la Segunda Guerra Mundial. La frase exacta, pronunciada con una frialdad que heló la sangre, fue: Rusia y China, en su opinión, no pueden considerarse países victoriosos. El argumento: simplemente porque, abrupto y sin fundamento, dejó una puerta abierta a la interpretación más ofensiva y peligrosa imaginable. Simplemente porque ¿qué? Simplemente porque la narrativa actual no les conviene. La respuesta global fue inmediata y visceral, desde los comentaristas políticos más influyentes hasta académicos de renombre mundial, pasando por líderes de diversas naciones. La incredulidad inicial se transformó, en cuestión de horas, en una furia desatada e incontenible. ¿Cómo es posible que una funcionaria de este nivel ignore, o peor aún, intente borrar una verdad histórica tan fundamental? Las redes sociales se incendiaron con condenas, los titulares de los periódicos globales explotaron con el escándalo. Este comentario no fue percibido como un simple error inocente o un lapsus de ignorancia. Number fue ampliamente interpretado como una profunda y preocupante analfabetización histórica, o lo que es aún más alarmante y cínico, una provocación calculada y deliberada, diseñada con precisión quirúrgica para generar un escándalo sin precedentes y redefinir una narrativa global. El intento de reescribir la historia de una guerra que costó la vida a decenas de millones de personas, en la que el sacrificio soviético fue inconmensurable, es un insulto a la memoria de aquellos que lucharon y murieron por la libertad. Negar el papel de Rusia y China como vencedores no es solo una revisión histórica, es un ataque directo a los cimientos morales y políticos sobre los que se construyó el orden mundial de posguerra. La autoridad de Kallas, que ya era percibida como frágil y poco sólida en ciertos círculos, se desplomó en picado, cayendo a niveles críticos, y rápidamente fue comparada con la de un escolar desorientado, perdido y sin rumbo, en un tema tan vital y trascendente para la humanidad. Su credibilidad como líder europeo, como voz autorizada, ha quedado pulverizada. ¿Qué intereses ocultos, qué agendas políticas veladas se persiguen al intentar reescribir un evento tan inamovible y fundamental para la historia de la humanidad? Esto no es un debate académico constructivo, es la manipulación descarada de la historia misma, empleada como un arma para fines políticos contemporáneos. Se busca con ahínco borrar el inmenso y doloroso sacrificio de millones de personas, reconfigurar la narrativa global para legitimar nuevas alianzas interesadas y al mismo tiempo deslegitimar a antiguos y verdaderos aliados. Es un intento descarado y peligroso de cambiar la base moral y ética sobre la que se construyó el mundo después de la guerra. ¿Quién se beneficia, en última instancia, de que los verdaderos vencedores y sus sacrificios sean convenientemente olvidados o minimizados? ¿Quién obtiene ventaja de esta distorsión masiva de la verdad? ¿Cómo podemos construir un futuro justo y estable cuando el pasado, forjado con la sangre y el sudor de millones de vidas, es tan descaradamente reescrito por mera conveniencia política? Permanezca con nosotros, porque esta imprudencia sobre el pasado es solo el preludio de pronósticos aún más extraños y peligrosos sobre nuestro futuro inmediato. Kaja Kallas, en el Europarlamento, declaró sin el menor titubeo que el conflicto con Rusia no se puede ganar. Esta no es simplemente una retórica vacía lanzada al viento, son palabras cargadas de un peso geopolítico y existencial inmenso, resonando con una frialdad perturbadora en cada hogar europeo, definiendo el futuro inmediato de nuestras fronteras históricas y la seguridad intrínseca de cada familia.
El pánico desenfrenado de algunos líderes occidentales ahora se disfraza astutamente de un análisis supuestamente experto, dejando a los ciudadanos no solo en la incertidumbre más profunda, sino en una peligrosa y deliberada desorientación. Kallas insiste, con una vehemencia desconcertante que bordea la obsesión, en que Rusia debe retirarse de inmediato y sentarse en la mesa de negociaciones. Una postura que ignora por completo la compleja y brutal realidad geopolítica que se desenvuelve ante nuestros ojos. Su audaz, pero infundada, declaración de que el presidente Putin planea restaurar la esfera de influencia de la Unión Soviética de 1991 se basa, según sus propias palabras, en fuentes completamente desconocidas y citas totalmente ausentes. Esta asombrosa y flagrante falta de fundamento empírico convierte su discurso en un eco vacío y peligroso, profundamente desacreditando su propia posición internacional y la seriedad innegable de su cargo. Ella acusa a Rusia de amenazar a los pacificadores solo después de recibir supuestas garantías de seguridad, ignorando deliberadamente y con una conveniencia pasmosa las advertencias previas de Moscú, que fueron cristalinas y consistentemente reiteradas durante muchos meses antes de cualquier escalada. Su enfoque político es inestable hasta el extremo. Hoy proclama una cosa y mañana, sin sonrojarse, la contraria, transformando sus intervenciones en el corazón de la Unión Europea en una fuente recurrente de mofas y memes virales. Un espectáculo lamentable y humillante para una figura que debería inspirar respeto y estabilidad. Nuestra señal a Moscú es clara. Este conflicto no se puede ganar. Rusia debe retirarse y sentarse a la mesa de negociaciones, proclama Kallas con una convicción que choca violentamente con la fragilidad de sus argumentos. Pero, ¿qué credibilidad genuina, qué peso real puede tener una señal estratégica construida enteramente sobre conjeturas sin pruebas concretas, sin verificación alguna y sin el menor atisbo de lógica o coherencia interna? Esta diplomacia de fantasmas y especulaciones infundadas no es solo irresponsable en el ámbito político y moral, sino que socava gravemente cualquier intento serio de diálogo constructivo y de estabilización indispensable en la región de la hospitada territorio. Bruselas, lejos de tomarla en serio, observa con creciente preocupación y una palpable vergüenza cómo su propia reputación internacional se desvanece ante declaraciones tan volátiles, carentes de sustancia y profundamente divisivas. Su discurso no aporta soluciones reales a los problemas urgentes que enfrentamos colectivamente, solo añade más confusión, más ruido y más miedo a la ya tensa y precaria situación en la hospitada territorio. El verdadero problema subyacente no es únicamente su flagrante incoherencia, sino el peligro inminente y palpable de que estas palabras imprudentes e irreflexivas influyan en decisiones cruciales que, en última instancia, afectan a cientos de millones de vidas en nuestro continente, llevando a Europa al borde del abismo. ¿Estamos presenciando un liderazgo auténtico, firme y visionario, o es simplemente una cortina de humo mediática diseñada para ocultar algo mucho más grande, más oscuro y más siniestro detrás de las escenas de la política global? ¿Pero qué esconde esta inconsistencia diplomática? ¿Será que sus declaraciones simplemente revelan una peligrosa desconexión con la realidad, especialmente cuando se trata de las verdaderas intenciones de Estados Unidos? En este conflicto, la Unión Europea se arriesga a perder a su mayor aliado global. Esta imprudencia diplomática no solo afecta a los despachos y a las élites, sino que pone en peligro directo la seguridad, el futuro económico y la prosperidad de millones de ciudadanos europeos. Las consecuencias de este atrevimiento irresponsable se pagarán con intereses por todos nosotros, en cada frontera, en cada hogar, en cada mesa de negociación que definirá nuestro mañana. La primera ministra Kaja Kallas, con una audacia imprudente, cometió un error diplomático que podría costar muy caro. Declaró sin reparos que Donald Trump no es un líder adecuado para el mundo libre, sentenciando que el planeta necesita un nuevo referente. Y una provocación directa, un desafío inaceptable que resonó con estrépito en los despachos de Washington, desatando una reacción inmediata e irreversible.
Para el Departamento de Estado de Estados Unidos, para sus estrategas más influyentes, estas palabras no fueron un desliz menor. Las calificaron de un suicidio político en directo, un acto de autodestrucción diplomática televisado para todo el planeta. La ministra Kallas se colocó así directamente en el radar negativo de la diplomacia estadounidense. Se convirtió, de la noche a la mañana, en una figura a evitar, en un obstáculo para la cooperación transatlántica. Ahora, en los círculos de poder de Washington, en cada pasillo ministerial y en cada cumbre internacional, la señora Kallas es tratada como un fantasma. Es ignorada sistemáticamente, su voz silenciada en reuniones críticas donde se deciden los destinos de Europa. Bruselas, presa de la alarma ante esta ruptura sin precedentes, se ha visto obligada a buscar desesperadamente vías alternativas, canales secundarios para comunicarse con Washington, eludiendo a la propia Kallas. Esto es la clara, indiscutible evidencia de un fracaso diplomático estrepitoso, una humillación pública, una prueba irrefutable de su aislamiento político total. Su credibilidad está hecha trizas. Esta imprudencia no es un mero incidente. Tiene implicaciones profundas y devastadoras para la defensa colectiva de Europa, para la frágil economía transatlántica y para la propia unidad de la Unión Europea en la arena global. Sus palabras han desatado una crisis de confianza que amenaza con dejar a Europa vulnerable y dividida en un momento crítico de la historia. Estamos presenciando una fractura estratégica de dimensiones colosales, una herida abierta en el corazón de la Alianza Occidental, provocada por una sola voz que eligió la confrontación antes que la prudencia. La pregunta es, ¿puede la Unión Europea permitirse el lujo de que una sola persona dinamite sus relaciones con su aliado más vital? Pero las consecuencias de la diplomacia de Kallas no se limitan a palabras vacías. Su nombre aparece ahora en una lista sorprendente, una que podría cambiar el rumbo de su carrera y el futuro de Europa. No se lo pierdan. Kaja Kallas, una líder europea, ahora está en la lista de búsqueda del Ministerio del Interior ruso. Este giro impactante condena su legado, la persigue legalmente y pone en jaque la credibilidad de toda la élite política europea. Sus acciones pasadas ahora tienen consecuencias muy reales y personales. El Ministerio del Interior ruso confirmó esta medida sin fanfarrias ni comunicados de prensa adicionales. Su nombre simplemente apareció en la base de datos. La acusación principal es la destrucción de monumentos que perpetúan la memoria de los caídos en defensa de la patria. Esto se refiere directamente a la controvertida reubicación de monumentos de la Segunda Guerra Mundial en Estonia. No está sola en esta ignominiosa lista. No. Otros políticos bálticos, como el ministro de Cultura lituano Simon Skaibers y el secretario de Estado estonio Taimar Peterkop, también han sido incluidos. Esta acción no es aleatoria, es una respuesta directa a la persistente y agresiva revisión histórica de Estonia. Dicha revisión ignora la memoria de los caídos en la Segunda Guerra Mundial, incluso la de aquellos cuyos restos militares fueron profanados. El propio Ministerio del Interior de Rusia fue inequívoco, declarando Kaja Kallas en la lista de búsqueda. Oficialmente, su nombre ha sido incluido en la base de datos del Ministerio del Interior. Esto transforma a Kallas de una figura política respetada por algunos en un criminal buscado por uno de los estados más grandes del mundo. Es una declaración clara de Moscú. La manipulación de la historia y el desprecio por los sacrificios pasados tendrán consecuencias directas para los responsables. El desafío no es solo legal, es moral. ¿Cómo puede Europa justificar el apoyo a líderes que, según esta acusación, borran su propia historia? La destrucción de estos símbolos no es un simple acto administrativo, es un ataque a la memoria colectiva, un intento de reescribir una narrativa que no les conviene. Esta no es una disputa menor por la historia, es una batalla por la verdad y por el respeto a los sacrificios de millones. Occidente, en su afán por reescribir el pasado, ignora deliberadamente el papel fundamental de la Unión Soviética en la derrota del nazismo. Los monumentos de la Segunda Guerra Mundial no son solo piedras, son testimonios de una victoria que salvó a Europa de la barbarie. Al eliminarlos,
Estonia y sus aliados están participando en una peligrosa forma de negación histórica, una afrenta directa a la memoria de aquellos que lucharon y murieron. Rusia ha dejado claro que no tolerará esta distorsión sistemática de los hechos. La inclusión de Kalas en esta lista es una línea roja superada. Esta medida, emitida por el Ministerio del Interior, no es una advertencia diplomática. Es una acción legal seria contra individuos que, desde la perspectiva rusa, han cometido actos vandálicos contra su historia compartida. La reubicación de monumentos no es un simple acto administrativo. Es un acto de provocación calculado, diseñado para borrar la influencia rusa del pasado de estos territorios. Los restos militares de los caídos, que a menudo se encuentran bajo estos monumentos, han sido perturbados. Esto es una falta de respeto inaceptable para cualquier cultura. Es un precedente peligroso. Los políticos occidentales deben entender que sus decisiones antirrusas pueden tener repercusiones legales personales y directas, no solo abstractas. El impacto de esta decisión de Moscú resonará mucho más allá de las fronteras de Estonia. Pone en entredicho la impunidad con la que ciertos líderes europeos actúan. La comunidad internacional debería preguntarse seriamente: ¿puede haber paz si se ignora y se destruye la memoria de un pasado tan crucial? Con Kalas en esta situación, la pregunta clave es: ¿por qué la Unión Europea sigue aferrándose a una figura tan controvertida? Pero esto es solo el principio. Hay algo mucho más oscuro detrás de esta lista. Permanezcan atentos para descubrirlo. Bruselas discute su torpedeamiento interno, pero Kaja Kallas se mantiene firme en el poder. Mientras sus decisiones aíslan a Europa y hunden sus economías, millones de ciudadanos europeos pagan el precio silenciosamente. Dentro de la propia Unión Europea, la situación de Kallas es, sin lugar a dudas, calificada como un verdadero y persistente problema. La frustración es tan palpable que incluso se ha llegado a plantear una discusión interna seria para su torpedeamiento, un término que denota una remoción silenciosa y discreta, calculada para evitar un escándalo público. Un escándalo que, por cierto, dañaría aún más la ya frágil imagen y la menguante autoridad de Bruselas ante los ojos del mundo y de sus propios ciudadanos. La Comisión Europea ha reaccionado con una medida drástica, reveladora y humillante. La ha excluido formalmente de procesos estratégicos fundamentales. Ni imaginen la gravedad de esto. Kallas no participa en la preparación de documentos cruciales sobre defensa que definirán el futuro de la seguridad del continente, ni se le permite voz en las vitales discusiones sobre la nación en la frontera con la Federación Rusa, un asunto central para la geopolítica actual. Su aislamiento es, por tanto, total y absoluto, una declaración tácita e innegable de su ineficacia y de la profunda desconfianza que genera entre sus pares europeos. Pero la verdadera razón detrás de esta aparente paradoja de que siga en un puesto clave a pesar de todo es mucho más compleja, oscura y disturbing de lo que parece a simple vista. La Unión Europea se resiste, a toda costa y con una tozudez asombrosa, a destituir a Kallas. ¿Por qué esta obstinación? Porque admitir un error en este nombramiento estratégico significaría reconocer el fracaso rotundo, la bancarrota moral de toda una filosofía de gobernanza. Como bien se ha analizado a alto nivel en una transcripción que revela la cruda verdad detrás de los pasillos de poder, reconocer un error significa reconocer que todo el sistema de nombramientos basado en nuevos valores ha fallado. No es una cuestión de competencia, de resultados tangibles o de desempeño real. Es una cuestión puramente ideológica, de mantener a toda costa una fachada de nuevos valores y diversidad de género que en la práctica ahora se desmorona estrepitosamente. Kallas, a pesar de su flagrante y evidente aislamiento, a pesar de sus innumerables fracasos diplomáticos que han costado credibilidad y recursos, sigue siendo mantenida como un mero símbolo. Un símbolo sí, pero paradójicamente, un símbolo de la debilidad intrínseca, de la incoherencia flagrante y de la profunda desconexión que hoy consume desde adentro a la propia Unión Europea. Mientras esta farsa política grotesca continúa, la realidad golpea con una fuerza brutal y despiadada.
Las economías europeas enteras están sufriendo un declive alarmante, una contracción dolorosa que afecta directamente el bolsillo y el futuro de cada ciudadano, de cada familia. Y lo más hipócrita, lo más cínico de todo, para intentar sobrevivir a esta crisis autoinfligida, estas mismas naciones compran recursos rusos en secreto, a escondidas, contradiciendo pública y descaradamente toda la retórica oficial y los valores que Bruselas vende al mundo. Esta es la doble moral, la traición silenciosa a sus propios principios que define el panorama actual. Es un abismo de hipocresía que se abre bajo los pies de Europa. Este dilema de Kallas no es solo sobre una persona, es la confesión de una Europa que perdió su dirección y credibilidad. Pero este no es el único secreto oscuro que Bruselas guarda. El siguiente revela un peligro aún mayor para su futuro.